Una adolescente de apenas 17 años creyó haber dejado atrás una relación que se había convertido en una pesadilla, pero el hombre que decía amarla nunca aceptó el rechazo. La vigiló, la hostigó, la amenazó y convirtió su obsesión en una persecución que terminó de la peor manera. Lo que parecía la historia de un romance juvenil acabó transformándose en uno de los feminicidios que más indignación provocó en Morelos. En esta ocasión vas a conocer un caso donde el dolor no terminó con la muerte de la víctima. También descubrirás cómo una madre dedicó casi una década de su vida a buscar justicia, enfrentándose a la indiferencia de las autoridades y pagando un precio que muy pocos podrían imaginar. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles de esta historia. El caso de Ana Karen Huicochea. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Alex y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. La tarde del 12 de diciembre de 2012, Ana Luisa Garduño llegó apresuradamente a una vivienda del fraccionamiento Burgos en Morelos. Había salido de su trabajo después de recibir 2 inquietantes mensajes enviados por su hija de 17 años. Al encontrar la puerta abierta, un presentimiento la invadió. Recorrió la casa llamándola una y otra vez, hasta que al entrar al comedor, la vio tendida junto a un sillón, inmóvil y rodeada por un charco de sangre. Durante unos instantes creyó que aún podía ayudarla, pero al descubrir un casquillo de bala y las heridas en su cuerpo, comprendió que Ana Karen había perdido la vida. Minutos después, policías y peritos acordonaron la vivienda mientras el cuerpo era trasladado al servicio forense. Los exámenes confirmarían que la adolescente había recibido 3 disparos. Para su familia no había dudas sobre quién podía ser el responsable. Desde hacía meses, un hombre se negaba a aceptar que la relación había terminado y había convertido el rechazo en una peligrosa obsesión. Pero para entender cómo aquella joven terminó convirtiéndose en víctima de un feminicidio, es necesario regresar al inicio de su historia. Ana Karen Huicochea Garduño nació el 18 de abril de 1995 en el estado mexicano de Morelos. Creció junto a sus padres, Martín Cecilio Huicochea y Ana Luisa Garduño, en un hogar donde años más tarde también llegaría su hermano menor, Martín Cecilio. Quienes la conocieron la recuerdan como una joven cariñosa, amable y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Desde muy pequeña hablaba de su futuro con entusiasmo y decía que al terminar el bachillerato quería estudiar ciencias de la comunicación o derecho porque no soportaba las injusticias y soñaba con hacer algo para combatirlas. Como muchos adolescentes de su generación, una de sus mayores aficiones eran los videojuegos. Pasaba largas horas conectada a Xbox Live, donde disfrutaba competir y conversar con personas de distintos lugares. Lo que nunca imaginó era que, detrás de una de aquellas partidas en línea, conocería a alguien que poco a poco entraría en su vida hasta convertirse en una presencia constante. En 2010, cuando Ana Karen tenía apenas 15 años, conoció a Eduardo Villalobos Villanueva, un hombre que le dijo tener 23 años y vivir en Guadalajara. Al principio solo eran compañeros de juego, pero las conversaciones comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes. Intercambiaban mensajes, hablaban por teléfono y pasaban horas conversando mediante el chat de la plataforma. Con el paso de los meses, aquella amistad terminó convirtiéndose en un noviazgo a distancia. Después de más de un año de relación virtual, a mediados de 2012, Eduardo decidió viajar hasta Morelos para conocer personalmente a Ana Karen, quien entonces tenía 17 años y cursaba el último año de preparatoria. Se presentó ante la familia como un ingeniero en sistemas que trabajaba para una empresa exportadora de frutas. Vestía de manera sencilla, era educado y causó una buena impresión.
Cada 2 semanas volvía a visitar la casa de los Huicochea y pasaba buena parte del fin de semana jugando videojuegos junto a Ana Karen y a su hermano menor. Nada hacía pensar que aquel joven amable escondía una personalidad muy distinta a la que mostraba frente a la familia. Sin embargo, con el paso del tiempo, Ana Karen empezó a notar un comportamiento muy distinto cuando estaban solos. Eduardo quería saber dónde estaba, con quién hablaba y qué hacía durante el día. Poco a poco se volvió posesivo y comenzó a hostigarla mediante llamadas telefónicas y por internet. Incluso intervino sus cuentas de Facebook, Twitter y su correo electrónico para vigilar sus conversaciones. Aquella actitud terminó por cansar a la joven, quien decidió poner fin al noviazgo. Eduardo no aceptó la decisión. Durante los 4 meses siguientes, insistió constantemente en recuperar la relación. Le enviaba mensajes de texto, la llamaba por teléfono, le mandaba flores y buscaba cualquier forma de comunicarse con ella. También contactó a varias de sus amigas, entre ellas Naomi Estrada, para pedirles que convencieran a Ana Karen de darle otra oportunidad. Al no obtener respuesta, el joven acudió en 2 ocasiones a la casa de la familia Huicochea. Los padres de Ana Karen le explicaron que su hija era muy joven, quería continuar con su vida y necesitaba que respetara su decisión. Eduardo respondió que dejaría de buscarla y aseguró que no volvería a causarles molestias. A pesar de aquella promesa, Ana Karen seguía sintiéndose intranquila. En una conversación con su madre, le confesó que tenía miedo de Eduardo, pues la había amenazado de muerte tanto a ella como a algunos de sus amigos. Ana Luisa intentó tranquilizarla recordándole que ya había hablado con él y que le había asegurado que respetaría su decisión. Pero el 9 de diciembre, Eduardo volvió a presentarse en la vivienda. Ana Luisa volvió a enfrentarlo y le pidió que dejara de buscar a su hija. Él respondió que únicamente quería despedirse. Ese mismo día, Ana Karen, su madre y su hermano salieron a comer con él al centro de Cuernavaca y por la noche lo acompañaron hasta la terminal de autobuses, donde aseguró que regresaría a Guadalajara porque ya tenía comprado su boleto de viaje. La familia regresó convencida de que Eduardo ya había abandonado Morelos. Sin embargo, 2 días después descubrieron que seguía en Cuernavaca y continuaba intentando localizar a Ana Karen. Preocupados por la situación, sus padres decidieron llevarla temporalmente a otra vivienda de la familia, ubicada en el fraccionamiento Burgos, en Temixco. Era una casa que habían adquirido recientemente y pensaban que Eduardo desconocía su ubicación. La tarde del 12 de diciembre, alrededor de las 4, Ana Karen envió un mensaje de texto al teléfono de su madre, preguntándole quién le había dado esa dirección a Eduardo, porque él se encontraba frente a la casa. Ana Luisa no vio el mensaje de inmediato debido a que se encontraba trabajando. Minutos más tarde recibió otro mensaje. Esta vez solo contenía una palabra: mamá. Ana Karen abrió la puerta y encontró a Eduardo esperándola. Apenas pudo reaccionar cuando él la sujetó del brazo e intentó obligarla a hablar. La joven se resistió, forcejeó y alcanzó a rasguñarle el brazo izquierdo. En medio del enfrentamiento, el hombre la empujó contra un sillón, la sometió y sacó de entre su ropa una pistola calibre .45. Sin darle oportunidad de escapar, disparó 3 veces contra ella. Después dejó el cuerpo a un costado del sillón, abandonó la vivienda y abordó un taxi que lo llevó hasta la terminal de autobuses de Indios Verdes, en la Ciudad de México. Desde allí emprendió la huida hacia un poblado del estado de Querétaro. Antes de desaparecer, también eliminó fotografías y rastros de la cuenta de Facebook de Ana Karen. Mientras peritos procesaban la escena, los padres de Ana Karen entregaron a las autoridades un video de las cámaras de seguridad del condominio donde podía verse claramente la presencia de Eduardo. También proporcionaron teléfonos, direcciones, datos personales y hasta la localización de la computadora que utilizaba el sospechoso. Consideraban que toda esa información permitiría localizarlo rápidamente. Sin embargo, las autoridades respondieron que debían esperar la emisión de una orden de aprehensión antes de actuar. Aunque dicha orden fue concedida al día siguiente, los agentes tampoco emprendieron la búsqueda inmediata. Según explicaron a la familia, no contaban con recursos suficientes para trasladar personal hasta Guadalajara, donde creían que podía encontrarse el principal sospechoso.
Ante la falta de resultados, los padres de Ana Karen hicieron todo lo posible para que la búsqueda no se detuviera. Incluso ofrecieron cubrir los gastos del viaje de los investigadores para que se trasladaran a Guadalajara y capturaran al sospechoso. Más adelante, el fiscal les explicó que era necesario obtener el registro de las últimas llamadas telefónicas realizadas y recibidas, pero que el trámite oficial tardaría alrededor de un mes. Les insinuó que, si apoyaban económicamente esa gestión, podrían obtener la información en pocos días. Aunque la familia entregó el dinero solicitado, la investigación prácticamente no avanzó. Las autoridades únicamente acudieron a los domicilios relacionados con Eduardo y, al no encontrarlo, las diligencias quedaron estancadas. Cansados de la inacción, los familiares presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se revisara la actuación de la Procuraduría y se determinara si se habían vulnerado los derechos de las víctimas. El 4 de enero de 2013, los padres de Ana Karen ofrecieron una conferencia de prensa junto a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos. Allí denunciaron públicamente las demoras en la investigación y solicitaron que las autoridades supervisaran el trabajo realizado por la Procuraduría. También difundieron la fotografía y los datos de Eduardo, con la esperanza de que la ciudadanía pudiera aportar información sobre su paradero. Al comprobar que los meses seguían pasando sin resultados, Ana Luisa y su abogado viajaron a Guadalajara para investigar por cuenta propia. Durante esa búsqueda, descubrieron que Eduardo había mentido sobre varios aspectos de su vida. Nunca trabajó en la empresa exportadora de frutas que había mencionado a la familia, y tampoco tenía la edad que decía. Mientras ellos reunían nueva información, lograron establecer que, tras el crimen, permaneció oculto durante algunos días en Guadalajara y posteriormente se trasladó al Estado de México. Con los nuevos datos en su poder, Ana Luisa solicitó a la Procuraduría que realizara una reconstrucción de los hechos y nuevas pruebas periciales. Al no obtener respuesta, la familia contrató especialistas independientes y el 17 de enero llevó a cabo una videoreconstrucción dentro de la vivienda donde Ana Karen había sido atacada, poco antes de entregar el inmueble. Durante ese trabajo, analizaron el recorrido realizado por Eduardo, la forma en que logró ingresar al fraccionamiento y las posibles razones por las que los guardias de seguridad no impidieron su acceso. Según las conclusiones obtenidas, el agresor habría localizado a Ana Karen utilizando el sistema de geolocalización de su teléfono celular. Además, vecinos del lugar declararon haber escuchado los gritos de auxilio de la joven, seguidos por 3 detonaciones. Las grabaciones de las cámaras de seguridad y el resto de las evidencias continuaban apuntando en la misma dirección. A pesar de las pruebas reunidas por la familia, el caso seguía sin avances significativos. El 28 de enero de 2013, se realizó una marcha encabezada por familiares, amigos y ciudadanos que exigían la captura de Eduardo y justicia para Ana Karen. Con el paso de los meses, las manifestaciones continuaron, mientras distintos colectivos comenzaron a respaldar públicamente la causa. El 29 de mayo de ese mismo año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación a favor de los padres de la joven para que las autoridades reforzaran la búsqueda del presunto responsable. Meses después, el organismo señaló diversas omisiones cometidas durante la investigación y cuestionó el actuar de la Procuraduría. En respuesta, las autoridades aseguraron que mantenían comunicación con fiscalías de otros estados y que las investigaciones continuaban, aunque reconocieron que aún no habían logrado localizar al prófugo. Los años pasaron, pero Ana Luisa nunca abandonó la búsqueda de justicia para su hija. La experiencia vivida la llevó a involucrarse cada vez más en la defensa de otras víctimas. En 2015, cuando en Morelos se decretó la alerta de violencia de género debido al incremento de feminicidios, se convirtió en una de las voces más activas en la exigencia de cambios dentro del sistema de justicia. Fundó los colectivos Ana Karen Vive y Justicia por Morelos AC, desde donde acompañó a numerosas familias. También participó en las investigaciones relacionadas con las fosas irregulares de Tetelcingo y Jojutla, colaboró en procesos de identificación de cuerpos y, motivada por todo lo que había enfrentado desde la muerte de su hija, estudió Derecho hasta obtener el título de abogada para brindar asesoría legal a otras personas que atravesaban situaciones similares. En 2020, la familia sufrió otro duro golpe con el fallecimiento de Martín Huicochea,
padre de Ana Karen, quien murió por complicaciones derivadas del COVID-19. Poco después, Ana Luisa denunció nuevas irregularidades relacionadas con la reparación integral que las autoridades debían otorgar a las víctimas y continuó señalando públicamente que, después de casi una década, el responsable del feminicidio de su hija seguía sin ser detenido. Sin embargo, la noche del 27 de enero de 2022 ocurrió otra tragedia. Mientras se encontraba en el bar Apolo 11 de su propiedad, ubicado en el centro de Temixco, hombres armados ingresaron al establecimiento y le dispararon en repetidas ocasiones. Paramédicos y policías acudieron al lugar, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento. La mujer que durante casi 10 años dedicó su vida a buscar justicia para Ana Karen también había sido privada de la existencia. Tras el crimen de Ana Luisa, decenas de organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivos de búsqueda y organismos nacionales e internacionales exigieron una investigación exhaustiva y protección para su familia. Durante el funeral, su hijo Martín pidió públicamente que el dolor de su familia fuera tratado con respeto y que el caso no se convirtiera en un espectáculo mediático. Días después, la Fiscalía de Morelos informó que trabajaba sobre varias líneas de investigación, entre ellas una posible venganza relacionada con la lucha de Ana Luisa por el feminicidio de su hija, además de otras hipótesis. Aunque las autoridades afirmaron que tenían personas identificadas, no dieron a conocer más detalles. Hasta la fecha no existe información oficial que confirme la captura de Eduardo Villalobos Villanueva por el feminicidio de Ana Karen, ni tampoco se ha esclarecido de manera definitiva el ataque de Ana Luisa Garduño. Ambos casos continúan sin una resolución judicial conocida, convirtiéndose en un símbolo de la impunidad que durante años han denunciado familiares de víctimas y organizaciones civiles en México. Cuando una institución falla en proteger a una víctima que había denunciado amenazas, la injusticia no termina con el crimen. También se refleja en las oportunidades perdidas para impedirlo, en las investigaciones que avanzan con lentitud y en las familias que, además de enfrentar un dolor irreparable, deben convertirse en investigadoras, voceras y defensoras de sus propios derechos. Ninguna madre debería verse obligada a recorrer ese camino para exigir la justicia que el Estado está llamado a garantizar. Mientras un feminicidio permanezca impune, el daño no alcanza únicamente a una familia, sino que envía un mensaje de incertidumbre a toda una sociedad. Recordar casos como este no solo honra la memoria de quienes ya no están, también mantiene viva la exigencia de verdad, justicia y de un sistema que realmente proteja a quienes aún pueden ser salvados. Hay historias en las que el crimen no termina cuando se apaga el eco de los disparos. A veces continúa durante años, alimentado por la impunidad, la indiferencia y la ausencia de justicia. El caso de Ana Karen y Ana Luisa es un recordatorio de que una familia puede perderlo todo, incluso cuando dedica su vida a exigir respuestas. ¿Crees que las autoridades pudieron haber evitado esta tragedia si hubieran actuado con rapidez desde el principio? ¿Piensas que algún día ambos casos llegarán a resolverse? Te leo en los comentarios. Como siempre, gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Nos vemos en el próximo caso. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.